parte de esta comunidad logística. Somos lo que siempre nos propusimos. Hemos logrado llegar a donde nadie ha llegado. Somos el punto de acceso, un sistema informativo, una plataforma donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Hoy es jueves 26, y jueves desde la Ciudad de México, mi querido Eduardo Chavero. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Muy bien, Paco. No te veo. ¿Dónde andas? Bueno, hoy me tocó estar aquí en la estación y estamos aquí justamente en el 92.9 MHz en Turquesa, la estación de los éxitos, mi querido amigo. Aquí Se te olvidó decir, con 50,000 watts de potencia, transmitiendo en vivo para todo el mundo. Es correcto, pero sabía que tú lo ibas a decir, mi querido amigo, por eso lo omití. Y bueno, vamos a tener un programa bien interesante el día de hoy. Fíjate, mi querido Eduardo, que yo en el tercer segmento voy a platicar un poco. El día de mañana es el segundo foro portuario de Aprocemac 2023. Va a estar por acá conmigo su presidente de esta asociación, el maestro Miguel Silva Espinosa de los Monteros, y vamos a platicar diversos temas de las personalidades que estarán y el asunto bien interesante, todo un día de comercio exterior acá en el puerto de Manzanillo. Y en este primer segmento y segundo, como acostumbramos ya todos los jueves por tradición de Eduardo Chavero, tenemos dos personalidades muy interesantes allá. Y bueno, si me permites, Guadalupe Florencia, socio director de Gran Capital Humano. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias, Francisco. Mucho gusto a todos. Buenas noches. Buenas noches. Y Edgar Mercado, experto en estrategias de recursos humanos. Edgar, bienvenido a Tiempo Logístico. Gracias, Francisco. Buenas noches a todos. Pues mi querido Eduardo, creo que vamos a tener una noche interesante porque, bueno, a pesar de que ya es bastante tiempo el que podemos llevar del tema de la pandemia, aún tenemos algunas circunstancias que se tienen que analizar para poder tener pues una estructura contemporánea de lo que es hoy el mundo laboral post pandemia. Y bueno, te cedo los micrófonos, mi querido Eduardo, para arrancar con este programa. Muchas gracias, Paco. Pues ya presentaste tanto a Lupita como a Edgar, dos personas que conozco pues ya de hace algún tiempo, que son pues inminentes miembros muy destacados en el tema de recursos humanos, en el tema pues tan complicado. Yo lo comentaba hoy por la mañana en las redes sociales, que es un tema que a lo mejor escapa un poquito de la agenda, pero que es muy importante, ¿no? Cómo se hace la contratación, pues todo ese tema que también cambió un poquito después de la pandemia. Entonces, pues justamente para eso están hoy nuestros invitados. Bienvenidos Gracias. Aquí a Tiempo Logístico. Pues Lupita, no sé si quieres arrancarte para que nos platiques cómo ha cambiado el tema de contratación, de reclutamiento, todo esto después de la pandemia. Claro que sí, Eduardo. Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos. Y pues bueno, rápidamente les platico un poco. Soy Guadalupe Florencia, socio director de Gran Capital Humano. Somos una firma de consultoría experta justo en recursos humanos, donde nuestro principal servicio es el reclutamiento y selección especializado, entre los cuales se encuentra el sector logístico. Contamos con más de 10 años de estar trabajando para freight forwarders, 3PLs, operadores logísticos, despachos, entre otros. El día de hoy estaremos platicando de los diversos cambios en el mundo laboral post-pandemia. Entre algunos de los cambios que trajo el COVID-19 en el trabajo se encuentra un tema muy importante, la automatización. La automatización trajo como un gran beneficio a todos los procesos de reclutamiento y selección, como a la participación de los candidatos. Esto es, ambos nos vimos beneficiados, candidatos y áreas internas de recursos humanos. Mi experiencia durante la pandemia en el sector logístico representa un antes y un después. La logística no descansó, al contrario, fue uno de los sectores donde se incrementó la operación y por ende la demanda en el número de vacantes a cubrir. En tiempos previos al COVID, los procesos de reclutamiento y selección eran planeados, se establecían tiempos de respuesta para el envío de CVs al cliente, a los candidatos se les daba un X tiempo para que actualizaran su información, se acordaban fechas para feedback, evaluaciones, etc. Durante el COVID, los procesos tuvieron un cambio radical, cambios que al día de hoy se mantienen.
Los cambios de respuesta se modificaron. El sentido de urgencia, todo era para ayer. Durante el tiempo del COVID, todo era responder de inmediato. Una vez que se levantaba el perfil, la siguiente pregunta por parte de nuestro cliente era: ¿cuándo me envías candidatos? Gracias a nuestra experiencia y conocimiento de perfiles dentro del sector logístico, logramos cubrir en tiempo y forma la demanda de operación de nuestros clientes. Sin embargo, es importante mencionar y reconocer que tuvimos un gran aliado, la automatización. Los acuerdos en los tiempos de respuesta hubieran sido difíciles de cumplir sin tener acceso a las redes sociales, por ejemplo, LinkedIn, que todos conocemos. De ahí vemos que la automatización fue clave en momentos de pandemia. Pero no solo las empresas tomaron ventaja de la automatización, sino también la vemos del lado de los candidatos. La automatización les permitió postularse, actualizar sus perfiles, accesar desde su casa a una entrevista, a una evaluación y por consecuencia aumentar el número de contrataciones. Los tiempos de proceso se han eficientado. La comunicación entre empresa y candidato es mucho más ágil. Tenemos acceso a los candidatos prácticamente a cualquier hora del día y durante toda la semana mientras permanezcamos conectados. Entonces vamos viendo grandes ventajas. Antes nos manejábamos por horarios de inicio, horarios de cierre. A los candidatos únicamente teníamos contacto con ellos en ciertos momentos. Los candidatos no visualizaban vacantes o oportunidades si no eran a través de una llamada por parte de nosotros. Y ahora a través justamente de las redes pueden visualizar, identificar oportunidades sin necesidad de que nosotros nos comuniquemos directamente con ellos. Durante la pandemia nos dimos cuenta de que el sector logístico se vive y se opera diferente. El siguiente cambio fue el teletrabajo home office. Esto ha representado un desafío tanto para las áreas de recursos humanos como para los candidatos. La mayoría de las empresas veníamos acostumbrados a un estilo de trabajo tradicional. Esto era un horario de entrada y uno de salida, juntas presenciales, trabajos en equipo, acompañamiento por parte de nuestros líderes, entre otros puntos. Los candidatos cambiaron un espacio de trabajo en sus oficinas por la sala de su casa. Se adaptaron a trabajar con distractores como ruidos propios de un hogar, niños, reportes a distancia y hasta conectarnos vía web, que no todos éramos expertos. Fue todo un reto. Créanme que la parte de automatización, de tecnología, al día de hoy es un issue, es un tema. No es fácil. Nosotros, desde el área de reclutamiento y selección, asesoramos mucho a nuestros candidatos de cómo conectarse, qué espacio buscar, cómo tener las mejores condiciones. Al día de hoy seguimos trabajando mucho en este punto. Desde nuestro lado tuvimos que desarrollar, desde el lado de las áreas de reclutamiento, tuvimos que desarrollar habilidades que nos permitieran calificar a los candidatos vía remota. ¿Qué nos hacía falta? Nos hacía falta el contacto personalizado. Somos recursos humanos al fin. Nos preguntábamos cómo reemplazar ese contacto, cómo poder identificar esa personalidad, esas competencias soft skills que es mucho más accesible para nosotros en un face-to-face, en una entrevista personalizada, y lo hacíamos a través de una cámara. Entonces, realmente fue un reto para nosotros poder desarrollar esas habilidades que al día de hoy, afortunadamente, hemos madurado. Lupita, sí. Perdón que te interrumpa, vamos a darle la palabra a Edgar para que también pues, nos dé su punto de vista en este sentido. Edgar, ¿tú qué opinas? ¿Cómo cambiaron estos paradigmas? ¿Realmente hubo un cambio significativo? ¿Cuál es tu opinión? Sí, de hecho sí coincido mucho en lo que ha comentado Lupita. Finalmente la pandemia nos permitió visualizar muchos aspectos que eran un tabú en su momento, como el teletrabajo, como la entrevista vía remota, como el conocer habilidades que el candidato pueda tener, y esto conlleva a que las empresas post pandemia han estado estableciendo nuevas estrategias de administración del recurso humano como tal. Tanto así que a las empresas les ha funcionado, por ejemplo, visualizar temas de desarrollo organizacional, de cómo generar un mejor escenario para los candidatos y poder ser más atractivos a ellos. Efectivamente, el manejo de la información en redes sociales
ha permitido que los candidatos se den más la oportunidad de elegir con quién quieren trabajar. Y ya no tanto la decisión de la empresa de buscar el candidato que más ajustara a ellos, sino que también ya hay una participación más activa de los propios candidatos. Entonces, esto conlleva a que la empresa tiene que buscar ser más atractiva para ellos. Y con ello, pues, una serie de estrategias que han permitido que algunas organizaciones tengan esa calidad que muchas veces el candidato busca. En ello he coincidido mucho ahorita con Lupita. En fin, creo que ha generado mucha oportunidades para que las empresas también crezcan. ¿Cómo ves, Paco? ¿Qué opinas? Bueno, la verdad que sí es importante que nos estén refrescando con todas estas circunstancias que probablemente en este momento nosotros ya la habíamos tomado como una normalidad, porque bueno, son circunstancias que nos vamos volviendo como seres humanos adaptógenos a las circunstancias, ¿no? Pero a mí me nace la pregunta, no sé quién de los dos me quisieran responder, ¿cómo se ha manejado el tema del trabajo híbrido post-pandemia? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo y qué es lo que sugieren? A ver, yo te comparto desde mi experiencia en reclutamiento y selección. Fíjate que si bien en un principio nosotros escuchábamos muchas opiniones de los candidatos de quiero regresar a la oficina, ya no quiero estar en mi casa, o sea, les hacía falta hasta el contacto con los compañeros, etcétera, ¿no? Después de tiempo, al día de hoy, una de las primeras preguntas que los candidatos me hacen al momento de hacer un primer contacto con ellos es ¿cuál es el sistema de trabajo? Me he sorprendido que hay candidatos que si no es 100% home office, no les interesa ni siquiera avanzar ni participar en el proceso. Hay otros que el híbrido les parece bien, 3 días oficina, 2 home office y les viene bien. Aquí estamos teniendo que trabajar mucho las áreas de reclutamiento y selección para sensibilizar a los candidatos sobre la flexibilidad que tienen que tener y volverse a readaptar a los horarios y a los sistemas de trabajo en las empresas, porque si bien algunos los han mantenido, algunos otros están regresando al trabajo presencial de lunes a viernes. Entonces, todo es un trabajo, esa es una labor que nos corresponde y nos toca mucho a los headhunters, a las áreas de reclutamiento en sensibilizar, vender todas las bondades que tiene una oferta, lo que trae la empresa, lo que les puede ayudar y contribuir en su desarrollo para que el candidato finalmente acepte. Pero sí les comento que no ha sido fácil el regreso 100% oficina. Es correcto. Y en situaciones muy particulares, ayuda mucho el que una empresa pueda ofrecer un esquema híbrido. Ha funcionado y se notó en la pandemia, sin embargo, pues no ha funcionado del todo para todas las empresas, pero aquellas que se han preocupado más por desarrollar el recurso humano han buscado que eso sea un aspecto más funcional. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en ciudades complicadas como la Ciudad de México, al candidato le ayuda mucho el trabajo híbrido, al menos 2 días en home office y 3 de presencial o viceversa. ¿Por qué? Porque el traslado en ciudades complicadas, como la Ciudad de México, como lo mencionaba, les hace más sentido quedarse 2 días en casa para poder atender cosas personales, familiares, estar más cerca de la familia y luego invertir tiempo para trasladarse a su lugar de trabajo, que muchas veces rebasa las 2 horas. Entonces, este esquema del trabajo híbrido ha sido uno de los puntos muy esenciales para empezar a manejar una estrategia para la atracción de talento y sobre todo para la administración del recurso humano. ¿Por qué? Porque el teletrabajo también implica ya ciertas normas y regularizaciones. Es lo que yo te puedo comentar. ¿Ha sido, ustedes consideran, ya casi vamos a un corte, ahorita vamos a un corte comercial, pero vamos a dejar la pregunta aquí en el aire, no sé si quieran responderla después, pero la industria de logística, de comercio exterior, de aduanas, de logística, ¿es una industria que tiene una alta rotación o es en general? Ya ustedes nos lo responderán. Vamos al corte, Paco. Vámonos al corte, muchísimas gracias, mi querido Eduardo, regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico.
Permanece con nosotros.